La rutina diaria se había convertido en un eco monótono. Cada mañana el sonido del despertador marcaba el inicio de un día que se repetía sin variaciones. Me levantaba, preparaba el café y el desayuno, mientras mi esposo aún dormía. La casa estaba llena de silencio, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. La conexión que alguna vez tuvimos parecía haberse desvanecido, reemplazada por la frialdad de la costumbre. Trabajaba en una oficina en Bilbao, rodeada de compañeros que apenas conocían mi vida personal. La llegada de un nuevo jefe trajo consigo una brisa fresca a la monotonía. Era carismático y tenía una forma de hablar que capturaba la atención de todos. Mientras él dirigía las reuniones con entusiasmo, yo me sentía cada vez más atraída por su energía. En esos momentos olvidaba el vacío emocional que había comenzado a ocupar un lugar central en mi vida. Mis días se llenaron de pequeñas interacciones con él. Un comentario sobre el clima aquí, un intercambio sobre los planes del fin de semana allá. Cada palabra era como una chispa que encendía algo dentro de mí. Sin embargo, al regresar a casa, la realidad me golpeaba con fuerza. Mi esposo parecía distante, absorto en su propio mundo. Las conversaciones se habían reducido a lo esencial: ¿qué hay para cenar? ¿O cómo te fue en el trabajo? Un día, después de una reunión especialmente animada, él me sonrió y me preguntó si quería tomar un café después del trabajo. La invitación fue inesperada y emocionante a la vez. Acepté sin pensarlo demasiado. La idea de compartir un momento más allá del entorno laboral era refrescante. Al llegar a casa esa noche noté que mi esposo no había hecho nada diferente, seguía sumido en su rutina habitual. Su desinterés se hacía cada vez más evidente y eso me hizo sentir más sola aún. La tensión entre nosotros crecía como una sombra alargada al atardecer. Mientras tanto, los encuentros con mi jefe se volvieron más frecuentes y las conversaciones más profundas. Había algo en su mirada que sugería interés genuino, una conexión que anhelaba experimentar desde hacía tiempo. Sin embargo, me encontraba atrapada entre el deber hacia mi matrimonio y el deseo por esta nueva atención. Una tarde lluviosa en Bilbao decidí salir a caminar por el parque de Doña Casilda después del trabajo. Necesitaba despejar mi mente. El olor a tierra mojada y flores frescas llenaba el aire mientras mis pensamientos divagaban entre recuerdos felices y anhelos no cumplidos. En medio de este caos emocional, recibí un mensaje inesperado: ¿te gustaría cenar esta semana? Era él, mi jefe. Mi corazón dio un salto involuntario ante la posibilidad. Sin embargo, también sentí una punzada de culpa al pensar en mi esposo esperándome en casa. La cena llegó pronto y fue todo lo que había imaginado: risas compartidas y conversaciones profundas sobre nuestras vidas e intereses fuera del trabajo. Cada momento juntos parecía llenar ese vacío que había estado creciendo dentro de mí durante años. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche con una sonrisa tonta dibujada en mi rostro, vi la expresión apagada de mi esposo mientras le contaba sobre mi día. Su mirada perdida me hizo sentir culpable por disfrutar algo tan simple como una conversación amena con otra persona. La distancia entre nosotros se hacía palpable. Él comenzó a mostrar señales sutiles de desinterés también. Ya no preguntaba cómo me había ido ni mostraba curiosidad por mis actividades diarias. Esa falta de conexión alimentó mis dudas sobre si realmente estaba haciendo lo correcto al seguir adelante con esta relación secreta. Cada día pasaba como si estuviera caminando por una cuerda floja, podía caer hacia uno u otro lado en cualquier momento. La atracción hacia mi jefe crecía mientras la frustración con mi matrimonio se intensificaba. Un día decidí confrontar mis sentimientos mientras paseábamos por las calles iluminadas del casco viejo después del trabajo. Las luces reflejaban nuestro estado emocional, brillantes pero inalcanzables. Es agradable tener a alguien con quien hablar, le dije casi sin pensarlo 2 veces durante uno de esos paseos nocturnos bajo las luces tenues. Él asintió y sonrió: a veces solo necesitamos ser escuchados. Sus palabras resonaron en mí como un eco familiar. Ese era precisamente lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Sin embargo, al regresar a casa esa noche nuevamente encontré a mi esposo sentado frente al televisor sin prestarme atención alguna. Su indiferencia dolió más que nunca antes. Me encontraba atrapada entre 2 mundos,
Uno donde experimentaba momentos fugaces pero intensos llenos de atención y deseo, otro donde existía el deber y la responsabilidad hacia alguien con quien compartí años de vida juntos. La presión aumentaba cada vez más mientras reflexionaba sobre lo que realmente quería para mí misma y para aquellos involucrados en esta complicada red emocional que estaba tejiendo sin quererlo. Mientras observaba las luces parpadeantes desde la ventana del salón aquella noche oscura en Bilbao, sentí como mis decisiones comenzaban a definir no solo mis días sino también mis noches llenas de incertidumbre e inquietud. Me encontraba al borde del abismo emocional. Sabía que debía tomar decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo, tanto al hombre que estaba descubriendo como al compañero con quien había compartido tanto tiempo ya. El dilema persistía, seguir buscando esa conexión efímera o intentar recuperar lo perdido. En ese instante comprendí cuán crucial sería dar el siguiente paso antes de perderme completamente entre susurros entre la niebla. Las semanas pasaron y la tensión entre mi vida personal y profesional se intensificó. Cada día en la oficina se convertía en un juego arriesgado, donde las miradas furtivas y los susurros compartidos se transformaban en mi única fuente de energía. La relación con mi nuevo jefe tomó un giro inesperado, su atención era como un faro que iluminaba la oscuridad en la que me encontraba atrapada. A menudo nos encontrábamos a solas en la sala de descanso, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire tenso de nuestras interacciones. Él sonreía de una manera que hacía que mi corazón latiera más rápido, y esas sonrisas parecían contener promesas no dichas. Un día, mientras revisábamos algunos documentos, nuestras manos se rozaron accidentalmente. El roce fue breve, pero dejó una chispa que encendió algo dentro de mí. La culpa me acechaba como una sombra. Sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, sin embargo, cada vez que él me miraba con esos ojos intensos, sentía que cada remordimiento se desvanecía por un instante. Aquella noche me costó dormir, los pensamientos sobre lo que estaba sucediendo en mi vida pesaban como una losa sobre mi pecho. Mi esposo seguía ausente e inmerso en su propio mundo, mientras yo buscaba desesperadamente una conexión. Una amiga cercana comenzó a notar mis cambios de humor. Sus miradas inquisitivas me hacían sentir expuesta, sabía que había algo diferente en mí. Ella era perceptiva y no tardaría mucho en atar cabos. En una conversación casual durante el almuerzo, me preguntó si todo estaba bien entre mi esposo y yo. «Te veo distinta», dijo con un tono de preocupación. «¿Estás segura de que todo está bien?» Esa pregunta resonó en mí como un eco inquietante. Intenté restarle importancia a sus palabras. «Solo estoy ocupada con el trabajo», respondí evasivamente. «Ya sabes cómo es esto». Pero su mirada persistente me hizo dudar de mis propias palabras. La presión crecía y la idea de ser descubierta comenzaba a atormentarme más de lo habitual. El día siguiente fue decisivo. Una reunión programada para la tarde prometía ser un momento crucial para nosotros dos. Mientras los demás asistentes discutían proyectos y cifras, mis pensamientos vagaban hacia él, su risa contagiosa, su forma de hablar con pasión sobre el trabajo y cómo eso me hacía sentir viva nuevamente. En un momento dado, decidimos salir al pasillo para tomar aire fresco antes de continuar con la reunión. El silencio entre nosotros era palpable, solo había espacio para nuestra respiración entrecortada y el murmullo lejano del resto del equipo. «¿Te gustaría salir a cenar algún día?», preguntó él repentinamente rompiendo el hielo. Su propuesta resonó en mi mente como una melodía prohibida. Acepté sin pensarlo demasiado, necesitaba esa conexión más allá del ámbito laboral. La tensión aumentó cuando nos encontramos esa noche en una pequeña taberna del centro de Bilbao, donde las luces tenues creaban un ambiente acogedor pero cargado de secretos. Conversamos durante horas sobre nuestras vidas, nuestros sueños olvidados y las frustraciones cotidianas. La risa fluyó fácilmente entre nosotros, por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien realmente prestaba atención a lo que decía. Sin embargo, cada palabra compartida venía acompañada por un peso emocional abrumador, la culpa regresaba a cada instante recordándome quién era realmente y que estaba arriesgando por esta conexión efímera. Al final de la noche, cuando nos dirigimos hacia la salida bajo las luces parpadeantes del callejón, no pude evitarlo más tiempo. Nos besamos en un rincón apartado de la oficina donde nadie podía vernos ni oírnos,
ese beso fue tanto liberador como aterrador. En ese instante sentí que todo lo demás se desvaneció, mi matrimonio fallido, mis dudas internas, solo existíamos nosotros dos. A medida que nos separábamos lentamente después del beso, una mezcla de euforia y temor invadió mi ser. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, sin embargo, no podía evitar anhelar más momentos así junto a él. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y miradas cómplices en la oficina. Cada vez que nuestras manos se tocaban al pasar documentos o cuando intercambiábamos risas durante las reuniones informales, sentía como esa chispa inicial se transformaba lentamente en algo más profundo e incontrolable. No obstante, el miedo a ser descubierta nunca desapareció completamente. Cada conversación con mi amiga se tornaba más tensa mientras ella continuaba lanzando preguntas sutiles sobre mi vida personal. En ocasiones podía sentir su mirada incisiva analizando mis reacciones ante cualquier comentario relacionado con el amor o las relaciones. Una tarde particularmente complicada llegó a su clímax cuando ella me confrontó directamente después del trabajo. «Te noto diferente», dijo con voz baja pero firme. «¿Estás segura de estar bien? No quiero presionarte, pero parece que hay algo más detrás de tu sonrisa». Las palabras resonaron como campanas apagadas dentro de mí. Sabía que tenía razón, pero no podía confesarle lo ocurrido sin ponerme al descubierto completamente. «Todo está bien», respondí forzando una sonrisa, «solo es trabajo, ya sabes cómo puede ser esto a veces». Sin embargo, esa respuesta no pareció satisfacerla del todo. Sus ojos reflejaban preocupación genuina mientras yo intentaba mantenerme firme frente a sus interrogantes. La tensión aumentó cuando llegó el fin de semana. Decidí pasar tiempo con mi esposo para intentar recuperar algo perdido entre nosotros antes de perderme por completo en este nuevo mundo lleno de emociones contradictorias. Sin embargo, incluso estando junto a él sentía esa falta abrumadora. Su ausencia emocional seguía siendo palpable mientras cenábamos juntos en casa sin apenas intercambiar palabras significativas. Cuando regresé al trabajo el lunes siguiente tras ese intento fallido por reconectar con mi esposo, encontré a mi jefe esperándome en su oficina con una expresión seria pintada en su rostro atractivo pero cansado al mismo tiempo. «Necesitamos hablar», dijo mientras cerraba la puerta tras nosotros, «hay cosas importantes sobre nuestro proyecto». Mientras hablaba sobre plazos y objetivos laborales específicos sentí como esa emoción inicial comenzaba a volver lentamente entre nosotros. Sus gestos amplios al explicar ideas complejas parecían atraerme nuevamente hacia él como si hubiera estado esperando este momento desde hace tiempo atrás. Sin embargo, ¿pasaría si alguien descubría nuestra relación? La culpa volvió como un eco persistente recordándome lo arriesgado e insostenible que resultaría seguir adelante así sin pensar más allá del presente inmediato. El día siguiente la tensión en la oficina era palpable. El ambiente de trabajo, una mezcla de murmullos y risas nerviosas, me hizo sentir como si todos supieran lo que estaba sucediendo entre nosotros. Me costó concentrarme en mis tareas. Cada vez que cruzaba miradas con él, un escalofrío recorría mi espalda. La emoción de nuestro encuentro secreto aún vibraba en el aire. Mientras revisaba unos documentos, un compañero se acercó a mí con una sonrisa curiosa. «¿Todo bien? Te veo algo distraída», comentó con una mirada que parecía indagar más de lo habitual. Sentí como mi corazón se aceleraba, la idea de ser descubierta me aterraba. «Sí, solo un poco de trabajo acumulado», respondí, intentando sonar despreocupada. A medida que avanzaba el día, busqué momentos para estar a solas con él. Necesitaba esa conexión que me hacía sentir viva, aunque el riesgo aumentara con cada encuentro furtivo. En un rincón apartado del edificio, encontramos un momento de calma entre las reuniones y las llamadas constantes. Nuestros labios se encontraron en un instante que desafía mi realidad, como si el mundo se detuviera por un breve segundo. Sin embargo, no podía ignorar la presión creciente de mantener este secreto. Cada sonrisa cómplice y cada roce casual parecían cargarme de culpa y ansiedad. Al regresar a mi escritorio, noté a mi esposo más atento de lo habitual. Su insistente interés por mis actividades diarias me sorprendió, parecía intentar reconectar después de meses de indiferencia. «¿Cómo va todo en el trabajo?», preguntó al llegar a casa esa noche. Su tono era suave, casi inquisitivo.
Bien, respondí mientras trataba de ocultar mi inquietud detrás de una sonrisa forzada. La conversación fluyó sin problemas superficiales, pero había una tensión latente que no podía ignorar. El fin de semana llegó y decidí asistir al festival local en Bilbao, un evento lleno de música y color que siempre había disfrutado. Pensé que podría distraerme y relajarme un poco antes del lunes inevitablemente tenso que se avecinaba. Sin embargo, incluso rodeada de amigos y risas, su imagen no dejaba mi mente. El aroma del café recién hecho y los dulces típicos llenaban el aire mientras caminábamos por las calles festivas. Todo parecía perfecto hasta que vi a un compañero del trabajo conversando animadamente con alguien cerca del escenario principal. Mi corazón dio un vuelco, cualquier comentario casual sobre mí o sobre nuestra relación podría desvelar nuestro secreto. ¿Te pasa algo?, preguntó una amiga al notar mi distracción repentina. No solo estoy pensando en algunas cosas, respondí evasivamente mientras intentaba centrarme en las luces brillantes y los sonidos alegres a nuestro alrededor. La noche avanzó y decidí disfrutar del ambiente festivo sin pensar más en las complicaciones personales que me atormentaban. Pero incluso así, la culpa seguía acechando como una sombra persistente detrás de cada risa compartida o cada mirada furtiva lanzada hacia mi esposo. Al regresar a casa esa noche lo encontré esperando con una cena preparada. Su esfuerzo por reconectar era evidente y me hizo sentir aún más confundida sobre mis sentimientos hacia él y hacia mi jefe. Mientras cenábamos juntos, su mirada intensa buscaba respuestas en mis ojos. Yo solo podía pensar en cómo ocultar lo inconfesable. La semana siguiente fue aún más complicada, cada día sentía el peso del secreto volviendo más pesado sobre mis hombros. En la oficina él parecía percibir mi ansiedad creciente, sus gestos eran más sutiles pero cargados de significado oculto entre nosotros. Un día durante el almuerzo, mientras estábamos sentados juntos en la cafetería local, un lugar donde solíamos ir antes, su mano encontró la mía bajo la mesa, ese contacto fugaz encendió una chispa familiar pero peligrosa dentro de mí. No podemos seguir así, murmuré casi sin pensarlo mientras retiraba mi mano rápidamente. Él frunció el ceño pero no dijo nada, simplemente asintió con tristeza como si comprendiera el dilema interno que atravesaba yo misma. La culpa comenzaba a consumir cada rincón de mis pensamientos y esa conexión tan intensa se tornó aún más compleja. En casa esa noche nuevamente encontré a mi esposo intentando acercarse más. Propuso ver una película juntos después de cenar como si quisiera recuperar el tiempo perdido entre nosotros dos. Acepté sin mucho entusiasmo, quizás necesitábamos esos momentos para redescubrirnos mutuamente antes de tomar decisiones drásticas. Mientras veíamos la película acurrucados en el sofá, una comedia romántica ligera, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos completamente diferentes. Uno lleno de promesas e incertidumbres junto a él y otro donde todo parecía inmutable junto a mi esposo. Al final del día sentí que estaba perdiendo el control sobre mis emociones. Los momentos compartidos con él eran intensos pero también peligrosos, cada vez me era más difícil diferenciar entre lo correcto e incorrecto cuando se trataba del amor y el deseo humano. Esa noche decidí salir a caminar por las calles tranquilas cerca del Parque Doña Casilda para aclarar mis pensamientos mientras respiraba aire fresco bajo las luces titilantes del cielo nocturno bilbaíno. La brisa suave acariciaba mi piel mientras reflexionaba sobre lo que realmente quería para mí misma. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por esta conexión? Pero justo cuando comenzaba a calmarme sintiendo los latidos acelerados dentro mío ante esa pregunta crucial, vi su figura al fondo del camino iluminado por farolas tenues. Él estaba allí esperando frente al parque como si hubiera estado buscando ese momento durante días enteros. Mis pasos se detuvieron abruptamente mientras nuestros ojos se encontraban nuevamente, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. El aire fresco de la noche me envolvía mientras me acercaba a él. La luz de las farolas creaba sombras suaves, y su figura se dibujaba con claridad en mi mente. Había estado esperando este momento, pero la mezcla de emoción y culpa me hacía dudar. Cuando llegué a su lado, una sonrisa iluminó su rostro. ¿Estás lista?, preguntó con un tono que insinuaba complicidad. Asentí, aunque el nudo en mi estómago no desapareció. Caminamos juntos por el parque, donde el murmullo de las hojas se mezclaba con nuestras risas. En cada paso sentía como la tensión se desvanecía un poco más,
pero también cómo la sombra de mis decisiones me seguía de cerca. La conversación fluía entre nosotros como si nos conociéramos desde siempre. Compartimos anécdotas sobre nuestros trabajos y sueños olvidados. Él hablaba con pasión sobre sus proyectos y eso me atraía aún más hacia él. Era un contraste palpable con las conversaciones monótonas que solía tener en casa. A veces siento que estoy atrapado en un ciclo, confesó de repente. La rutina puede ser asfixiante. Su vulnerabilidad resonó en mí. En ese instante comprendí que ambos buscábamos lo mismo, una chispa que encendiera nuestras vidas apagadas. Sin pensarlo, tomé su mano y sentí como una corriente eléctrica recorría nuestro contacto. El tiempo pasó volando mientras compartíamos historias bajo el cielo estrellado. Pero en el fondo, la culpa seguía acechando, cada risa compartida era un recordatorio del hogar que dejaba atrás. Una parte de mí quería aferrarse a esta conexión, mientras otra luchaba contra la traición. De regreso a casa, el silencio pesaba como una losa sobre mis hombros. Mi esposo había estado más atento últimamente, pero esa atención no llenaba el vacío que sentía dentro de mí. Esa noche al mirarlo dormir, comprendí cuán distante había estado emocionalmente y cómo había permitido que esta relación floreciera en secreto. Al día siguiente en la oficina, todo parecía diferente. La atmósfera estaba cargada de tensión después del encuentro nocturno. Mi jefe entró en la sala con una energía renovada, sus ojos brillaban mientras se dirigía a mí. «Quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo mientras me guiaba hacia su oficina. El corazón me latía con fuerza al cerrar la puerta tras nosotros. Me ofreció un ascenso que podría cambiar mi vida profesional para siempre. La propuesta era tentadora y venía acompañada de una promesa de más tiempo juntos. Esto podría ser solo el comienzo, murmuró mientras analizábamos los detalles del nuevo puesto. La emoción se mezcló rápidamente con el miedo, aceptar esa oferta significaría arriesgar mucho más que mi carrera. La culpa volvió a golpearme con fuerza, ¿valdría la pena arriesgar mi matrimonio por esta conexión? Mientras reflexionaba sobre todo esto, él se acercó un poco más y sus ojos se encontraron nuevamente con los míos, sentí como nuestra cercanía crecía incontrolablemente. ¿Qué piensas?, preguntó suavemente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. No estoy segura, respondí casi sin voz, mis pensamientos eran un torbellino descontrolado. La incertidumbre creció cuando recordé lo que había dejado atrás, momentos perdidos con mi esposo y sueños marchitos por falta de atención mutua. Pero aquí estaba yo, sintiéndome viva nuevamente gracias a alguien más. Esa tarde decidí salir a caminar por el parque de Doña Casilda para aclarar mis pensamientos. Los árboles frondosos y las flores vibrantes parecían ofrecerme consuelo en medio del caos emocional que vivía. Mientras paseaba entre los senderos llenos de vida, no podía evitar pensar en lo lejos que había llegado desde aquel día gris cuando conocí a mi jefe. Cada paso era una lucha interna entre lo correcto y lo deseado, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de promesas no cumplidas. De regreso a casa esa noche noté que mi esposo había dejado una nota sobre la mesa del comedor, «Te echo de menos». El nudo en mi pecho se apretó aún más al leer esas palabras escritas con cariño sincero, era evidente que él también sentía la distancia entre nosotros. Mientras cenábamos juntos en silencio, cada bocado se convertía en un recordatorio doloroso de lo que había estado haciendo a sus espaldas. La conversación fluyó lentamente hasta convertirse en meras formalidades, ambos éramos conscientes del abismo emocional que nos separaba ahora. Al finalizar la cena, decidí enviarle un mensaje a mi jefe para confirmar nuestra reunión al día siguiente. «Estoy lista para hablar sobre el ascenso». La respuesta llegó rápidamente. «Perfecto. Nos vemos mañana». La expectativa crecía dentro mío al pensar en lo que podría significar esa decisión para ambos, pero también sabía que podría llevarme hacia un camino sin retorno. Esa noche soñé con él, nuestras risas resonaban como ecos lejanos mientras bailábamos bajo las luces tenues del parque donde habíamos compartido momentos tan intensos e inolvidables. Cuando desperté al amanecer siguiente, una mezcla de ansiedad y emoción me invadió nuevamente mientras preparaba café para enfrentar otro día lleno de decisiones complicadas.
Al llegar a la oficina, noté algo diferente en él, había una intensidad nueva en su mirada cuando nos encontramos por primera vez del día. Sin mediar palabra alguna, sabía exactamente lo que ambos estábamos pensando, pasamos la noche juntos, fue solo el comienzo del verdadero dilema emocional al cual nos enfrentábamos ahora. Las horas pasaron lentamente hasta nuestra reunión programada por la tarde, cada minuto parecía cargarme más con dudas sobre qué camino elegir finalmente tomar, el deseo o el deber. Finalmente llegó ese momento crucial donde todo cambiaría para siempre. Las horas se arrastraron entre la angustia y la expectativa. La tarde se había convertido en un laberinto de pensamientos contradictorios. A medida que me acercaba a la oficina, el peso de mis decisiones se hacía más palpable. Sabía que esa reunión marcaría un antes y un después en mi vida. Al entrar, el ambiente era tenso como si todos los empleados estuvieran al tanto de algo que yo ignoraba. Mi jefe me recibió con una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. ¿Lista para discutir el proyecto?, preguntó, aunque ambos sabíamos que había otros asuntos en juego. La conversación comenzó a fluir entre gráficos y estadísticas, pero mi mente vagaba hacia lo prohibido. Recordaba cada momento compartido, cada mirada cómplice, y cómo su atención me había hecho sentir viva de nuevo. Sin embargo, una sombra oscura se cernía sobre mí. Mi esposo había estado más presente últimamente, intentando reconectar con una relación que parecía desvanecerse. El timbre del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de él: ¿podemos hablar esta noche? Quiero contarte algo importante. La incertidumbre me invadió. ¿Qué podría ser tan crucial? La idea de su confesión me llenó de inquietud. ¿Estás bien?, preguntó mi jefe al notar mi distracción. Sus ojos profundos buscaban respuestas en los míos. Solo tengo muchas cosas en la cabeza, respondí con una sonrisa nerviosa que no logró ocultar mi agitación interna. A medida que la reunión avanzaba, el ambiente se tornó más relajado y las risas comenzaron a fluir entre nosotros. Sin embargo, no podía ignorar la creciente tensión entre mi vida personal y profesional. En un momento inesperado, él se inclinó hacia mí y susurró: «Hay algo más que quiero discutir». El corazón me latía con fuerza mientras le respondía con un gesto afirmativo. Fue entonces cuando sentí cómo nuestros mundos se entrelazaban cada vez más. Una conexión profunda e inquebrantable estaba tomando forma a pesar del caos exterior. Cuando finalmente terminamos, él sugirió tomar un café para continuar la conversación en un ambiente más privado. Acepté sin pensar en las consecuencias, simplemente quería estar cerca de él. Nos dirigimos a una pequeña cafetería cercana, donde el aroma del café recién hecho envolvía el aire. Mientras hablábamos sobre trivialidades, no podía evitar sentirme atrapada entre dos realidades: la vida familiar y este nuevo mundo lleno de promesas y deseos ocultos. De repente él tomó mi mano sobre la mesa y sus ojos brillaron con intensidad. «No puedo dejar de pensar en ti», confesó. La sinceridad en su voz hizo eco dentro de mí, pero también despertó viejas dudas sobre lo que realmente quería para mi vida. En ese instante decidí arriesgarlo todo por un momento efímero de felicidad. Regresé a casa esa noche sintiéndome dividida entre dos mundos inestables, uno lleno de amor familiar y otro lleno de pasión secreta. Cuando entré por la puerta, encontré a mi esposo esperándome con una expresión seria. «Necesitamos hablar», dijo con tono grave mientras indicaba el sofá donde solíamos compartir momentos tranquilos juntos. Me senté frente a él sintiendo cómo las palabras se agolpaban en mi garganta mientras esperaba su confesión. «He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros», comenzó él con voz temblorosa. «Quiero ser honesto contigo. He estado sintiendo que nos hemos distanciado y hay algo que necesito decirte». Su mirada era intensa y llena de preocupación. «Yo también lo he sentido», respondí cautelosamente sin saber si debía abrirme o mantenerme reservada ante su sinceridad repentina. «Hay alguien más», dijo finalmente con voz quebrada. Las palabras cayeron pesadas entre nosotros como un rayo inesperado. No sabía si debía sentirme aliviada o devastada por su revelación. «No entiendo. ¿Quieres decir?», pregunté mientras el dolor comenzaba a apoderarse de mí. «Es complicado. No he sido infiel físicamente, pero he estado buscando compañía emocional fuera del hogar», admitió avergonzado.
El aire se volvió denso, la palabra resonaba como un eco doloroso en mis pensamientos confusos sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros tres, yo, él y mi jefe. Mientras asimilaba lo que acababa de escuchar, sentí como los cimientos de nuestra relación comenzaban a tambalearse bajo mis pies. Todo lo que creía seguro ahora era incierto. A medida que pasaban los días siguientes, las cosas empezaron a complicarse aún más en el trabajo. Los rumores comenzaron a circular sobre mi relación con mi jefe. Miradas furtivas cruzaban la oficina cuando nos veían juntos o compartiendo risas durante las reuniones diarias. Una compañera cercana me abordó durante el almuerzo: he oído cosas. ¿Es cierto lo que dicen sobre ti y tu jefe? Su tono era inquisitivo pero también lleno de preocupación genuina. No es así como piensas, respondí rápidamente mientras intentaba mantener la calma exteriormente aunque por dentro me sentía desbordada por la presión constante. Sin embargo, cada día se hacía más difícil ocultar lo evidente, nuestras interacciones eran cada vez más notorias para todos alrededor nuestro. Un día después del trabajo decidimos salir para despejarnos, necesitábamos hablar sin las miradas curiosas del resto del equipo pesando sobre nosotros. Caminamos hacia el parque de Doña Casilda bajo los árboles frondosos donde solíamos encontrar refugio del bullicio urbano. Mientras paseábamos juntos por los senderos adornados con flores coloridas y fragancias suaves flotando en el aire fresco del atardecer, sentí como nuestros corazones latían al mismo ritmo por unos instantes fugaces antes del inevitable enfrentamiento con la realidad. «Esto no puede seguir así», dijo él rompiendo el silencio tenso mientras miraba hacia adelante con preocupación dibujada en su rostro atractivo pero marcado por conflictos internos también visibles para mí ahora. «No sé qué hacer», respondí sinceramente mientras contemplaba nuestro futuro incierto frente a mí como si fuera un abismo oscuro e impenetrable ante mis ojos cansados por tantas decisiones difíciles acumuladas durante semanas enteras sin descanso ni claridad mental alguna para tomar acciones definitivas ante esta situación caótica. Y así quedamos ambos atrapados entre dos mundos inestables, el hogar donde aún existían vestigios del amor familiar, y este nuevo camino lleno de promesas inciertas, donde todo parecía posible pero también amenazador, sin saber cuál sería realmente nuestra salida final ante esta complicada red emocional tejida cuidadosamente hasta ahora. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo tenue. Me desperté con una sensación de inquietud, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La propuesta de mi esposo resonaba en mi mente. ¿Realmente quería salir de esta rutina que me ahogaba? La idea de una escapada romántica sonaba tentadora, pero también me llenaba de dudas. Mientras me preparaba para el trabajo, recordé la conversación con mi compañero. Había mencionado algo sobre mi jefe que me dejó inquieta. No es lo que parece, había dicho en un tono que insinuaba más de lo que realmente quería revelar. Esa frase se repetía en mi cabeza como un eco constante. ¿Qué significaba realmente? El camino hacia la oficina se sentía más largo de lo habitual. Miré por la ventana del autobús, observando los edificios familiares y el bullicio de la ciudad. Bilbao seguía su curso, ajena a mis tormentos internos. Al llegar a la oficina, la atmósfera era tensa y cargada. Mis colegas murmuraban entre ellos, lanzándose miradas furtivas cuando entré en la sala. ¿Te has enterado?, preguntó una compañera mientras tomábamos café en la cocina. No, respondí con cautela. Dicen que tu jefe ha tenido problemas con su anterior pareja. Algo serio, continuó ella, sin poder ocultar su curiosidad. Las palabras resonaron en mí como un tambor lejano. Mi mente comenzó a divagar entre las posibilidades. ¿Podría eso afectar nuestra relación? La idea de que él pudiera estar lidiando con sus propios demonios emocionales me preocupaba más de lo que esperaba. A medida que avanzaba el día, las miradas y susurros no cesaban. La presión se acumulaba en mi pecho mientras intentaba concentrarme en mis tareas diarias. Cada vez que cruzábamos miradas, él parecía distante y pensativo como si algo lo atormentara también. Al final del día, decidí acercarme a él en su oficina. Golpeé suavemente la puerta y entré sin esperar respuesta. ¿Puedo hablar contigo?, pregunté sintiendo el peso de cada palabra. Claro, respondió él con una sonrisa forzada que no logró ocultar su preocupación.
Me senté frente a su escritorio y le conté sobre los rumores que circulaban en la oficina. Su expresión cambió, una sombra cruzó su rostro antes de que pudiera controlarlo. No deberías preocuparte por eso, dijo finalmente, aunque su voz sonó menos convincente de lo habitual. Pero, ¿es cierto? ¿Estás bien? Insistí. Él suspiró profundamente antes de responder, es complicado. La conversación se tornó tensa rápidamente, ambos sabíamos que había más detrás de sus palabras. Sin embargo, no estábamos listos para desnudarnos emocionalmente el uno al otro en ese momento. Regresé a casa sintiendo un nudo en el estómago. La cena fue silenciosa, mi esposo parecía estar perdido en sus propios pensamientos mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas para abrirme a él sobre mis sentimientos contradictorios. ¿Qué tal tu día?, preguntó al final, rompiendo el silencio incómodo. Normal, respondí evasivamente mientras jugaba con los cubiertos en mi plato. Él me miró fijamente durante un momento antes de cambiar de tema a sus propias preocupaciones laborales. Esa noche nos acostamos sin decir mucho más, cada uno atrapado en nuestras respectivas burbujas emocionales. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y conversaciones superficiales con mi esposo. Cada vez que veía a mi jefe, sentía cómo crecía esa conexión prohibida entre nosotros, era electrificante y aterrador al mismo tiempo. Una tarde decidí salir a caminar por el parque de Doña Casilda para despejarme un poco. El aire fresco y los colores vibrantes del paisaje me ayudaron a reflexionar sobre mis decisiones recientes. Mientras paseaba entre los árboles frondosos y las flores brillantes, mi mente giraba alrededor del dilema al que me enfrentaba, seguir buscando esa chispa perdida o arriesgarlo todo por algo incierto pero emocionante. De repente vi a una pareja riendo juntos bajo un árbol, era una imagen tan simple pero tan poderosa al mismo tiempo. Me detuve por un instante para observarlos y deseé poder sentir esa conexión sincera nuevamente con alguien cercano a mí. Cuando regresé a casa ese día, encontré a mi esposo esperando sentado en el sofá con una maleta abierta junto a él. ¿Qué es esto?, pregunté confundida al verlo así preparado para salir. Te propongo una escapada este fin de semana, dijo sonriendo tímidamente como si esperara ansiosamente mi reacción. Mi corazón dio un vuelco ante la sorpresa y la alegría mezcladas con incredulidad ante su propuesta repentina. ¿A dónde? A San Sebastián, respondió entusiasmado mientras comenzaba a mostrarme algunos lugares donde podríamos ir juntos. La idea era tentadora pero también aterradora, cada parte de mí luchaba entre aceptar esa oferta o dejar todo atrás para perseguir algo incierto pero apasionante con mi jefe. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos estaban agitados como olas chocando contra las rocas del mar descontroladamente mientras evaluaba qué camino tomaría finalmente, la seguridad del hogar o arriesgarme por una conexión emocional. Los días pasaron rápidamente hasta llegar al viernes. Estaba lista para enfrentar lo inevitable cuando llegara el momento decisivo durante nuestra escapada planeada o quizás durante otra reunión casual con él. Mientras tanto, las palabras del compañero seguían resonando dentro de mí, no es lo que parece. Tenía miedo del impacto real detrás de esas palabras, algo oscuro acechando tras cada sonrisa compartida, y cómo podría afectar tanto mi vida personal como profesional si decidiera seguir adelante sin pensar detenidamente las consecuencias. Así quedé atrapada entre dos mundos inestables, uno prometedor pero lleno de incertidumbres y otro familiar pero desgastante. El futuro parecía tan incierto como siempre y solo podía esperar encontrar claridad pronto antes de dar cualquier paso definitivo hacia adelante o hacia atrás. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo reflejara mi estado interior. La niebla cubría las calles de Bilbao, y cada paso que daba hacia la oficina se sentía pesado. Las palabras de mi compañero aún resonaban en mi mente, como un eco persistente que no podía ignorar. La incertidumbre sobre mi relación con mi jefe se volvía más densa, y la culpa me seguía como una sombra. Al llegar a la oficina, encontré a mi jefe revisando unos documentos en su despacho. Su mirada se iluminó al verme y por un momento, todo lo demás desapareció. Sin embargo, la alegría se desvaneció rápidamente cuando recordé su historia anterior. Había escuchado rumores sobre una relación fallida que lo había dejado marcado. Esa información me inquietaba, ¿sería capaz de abrirme a alguien que aún cargaba con el peso de su pasado?
Hola, dije con voz temblorosa mientras entraba en su oficina. Buenos días, ¿listo para otra jornada emocionante?, respondió él con una sonrisa que me hizo olvidar mis preocupaciones por un instante. Mientras trabajábamos juntos, intenté concentrarme en las tareas del día. Sin embargo, mis pensamientos vagaban hacia lo que podría significar para mí seguir adelante con esta relación. La idea de perderlo todo por un deseo momentáneo me aterrorizaba. A medida que pasaban las horas, noté cambios en mi esposo. Había comenzado a ser más atento y cariñoso, intentando recuperar algo de lo que habíamos perdido. Su esfuerzo era palpable y me llenaba de confusión. ¿Era esto un intento genuino de reconectar o simplemente un acto desesperado? La tensión entre ambos mundos se hacía insoportable. En el almuerzo decidí salir a caminar al parque de Doña Casilda para despejarme. Los aromas del café y la repostería de las cafeterías cercanas inundaban el aire mientras pensaba en cómo había llegado hasta aquí. ¿Por qué no hablamos más tarde?, le dije a mi jefe cuando nos encontramos en la cocina de la oficina. Claro, tengo algo importante que decirte, respondió él con una mirada seria. El resto del día pasó lentamente. Cuando llegó la hora acordada para hablar, mis nervios estaban a flor de piel. Él me llevó a un rincón apartado donde nadie pudiera escucharnos. Quiero ser honesto contigo, comenzó él. Mi relación anterior fue complicada y no quiero arrastrarte a algo que no puedo manejar. Sus palabras resonaron dentro de mí como un campanazo lejano. Aunque deseaba acercarme más a él, también comprendía que sus heridas podrían afectar nuestra conexión. Lo aprecio mucho, respondí con sinceridad mientras luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios. A medida que avanzaba la semana, cada encuentro se tornaba más complicado. La conexión emocional crecía entre nosotros, pero también lo hacía la culpa por traicionar a mi esposo. Esa lucha interna me mantenía despierta por las noches, cada vez parecía más difícil poder tomar una decisión clara sobre qué camino seguir. Una tarde, mientras caminábamos juntos después del trabajo, él se detuvo y miró hacia el horizonte cubierto por la niebla. No sé si esto es correcto, admitió con voz baja. La verdad era que tampoco lo sabía yo. La vida parecía estar jugando conmigo en este juego peligroso entre el deber y el deseo. La semana terminó sin respuestas claras y cada vez más preguntas atormentaban mis pensamientos. El fin de semana llegó y decidí pasar tiempo con mi esposo para intentar entender sus intenciones reales detrás de su nueva actitud cariñosa. Salimos a cenar a nuestro restaurante favorito en Bilbao, donde solíamos celebrar momentos importantes juntos antes de perdernos en la rutina diaria. Al principio todo parecía perfecto, las risas fluían entre nosotros como si los años no hubieran pasado. Sin embargo, mientras hablábamos sobre nuestros días pasados y los recuerdos compartidos, sentí un vacío creciente dentro de mí al pensar en lo que estaba sucediendo fuera de esa cena romántica. Me alegra verte feliz, dijo él al mirarme directamente a los ojos. Gracias, respondí sin poder evitar sentirme atrapada entre dos realidades distintas, una llena de promesas rotas y otra llena de nuevas posibilidades inciertas. Esa noche regresamos a casa sintiendo una conexión renovada, sin embargo, mis pensamientos seguían divagando hacia mi jefe y lo que significaría dejarlo ir o continuar esa relación prohibida. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos con él en la oficina y momentos sinceros con mi esposo en casa. La balanza oscilaba constantemente entre el deseo ardiente por alguien nuevo y el compromiso hacia quien había compartido tantos años de vida. Una mañana recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era mi jefe. Esas palabras encendieron alarmas dentro de mí. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Estaría dispuesto a dar un paso adelante o retroceder? Cuando llegué al trabajo esa mañana, el ambiente estaba tenso. Todos parecían estar al tanto del cambio inminente en nuestra dinámica laboral debido a los rumores circulantes sobre nosotros dos. Al entrar en su oficina vi cómo sus manos temblaban ligeramente cuando levantó la vista hacia mí. Eso solo intensificó mis dudas sobre cómo manejar esta situación delicada. No puedo seguir así, dijo finalmente sin rodeos ni preámbulos mientras cerraba la puerta tras nosotros para asegurarse de que nadie escuchara nuestra conversación privada. En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra conexión.
cualquier movimiento erróneo podría llevarnos al abismo total donde perderíamos tanto uno como otro. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras luchaba por encontrar respuestas coherentes ante esa declaración definitiva e inesperada. La niebla afuera parecía espesar aún más mientras reflexionaba sobre todas estas decisiones difíciles. ¿Podría realmente perderlo todo si no actuaba pronto? Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras luchaba por encontrar respuestas coherentes ante esa declaración definitiva e inesperada. La tensión en el aire era palpable, como si cada segundo se alargara, y el mundo a mi alrededor se desvaneciera. Miré a mi esposo, su rostro reflejaba una mezcla de confusión y decepción. Era un espejo de lo que yo misma sentía. El silencio se volvió ensordecedor, y la niebla afuera parecía espesar aún más mientras reflexionaba sobre todas estas decisiones difíciles. La revelación de mi jefe resonaba en mi mente, un eco constante que no podía ignorar. ¿Podría realmente perderlo todo si no actuaba pronto? La idea de dejar atrás lo conocido me llenaba de terror. A medida que la conversación avanzaba, las palabras se convertían en cuchillos afilados. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, cuestionó él con voz temblorosa. No sabía si responderle o dejar que la verdad se manifestara por sí sola. La culpa me consumía, pero había algo más profundo que me mantenía paralizada, el deseo de ser vista, de ser deseada. En medio del caos emocional, decidí que debía enfrentar mis sentimientos y las consecuencias que estos traían consigo. No sé cómo llegamos aquí, finalmente logré murmurar, sintiendo como la sinceridad cortaba a través del dolor. Él bajó la mirada, como si las palabras no pudieran sostener el peso de nuestra realidad. Un giro inesperado llegó cuando mi jefe apareció en la puerta del café donde nos encontrábamos. Sus ojos buscaban los míos con intensidad, sin saber lo que estaba sucediendo entre nosotros. La situación era insostenible, ambos hombres en mi vida estaban a punto de cruzar caminos. Necesito hablar contigo, dijo él con firmeza, interrumpiendo nuestra conversación cargada de emociones. La mirada de mi esposo se tornó feroz al ver a mi jefe acercarse. ¿Quién es este?, preguntó con una rabia contenida que apenas podía disimular. En ese instante comprendí que todo lo que había ocultado estaba a punto de salir a la luz. No es lo que piensas, intenté calmar la situación, pero las palabras parecían vacías en el aire tenso entre nosotros. Mi jefe levantó una mano como si quisiera detenerme antes de continuar con mis explicaciones inútiles. Lo sé todo, dijo él con voz grave y clara, haciendo eco del dolor que ambos sentíamos en ese momento. La revelación fue como un golpe bajo, ya no había vuelta atrás. La confusión reinante me llevó a un abismo emocional donde debía tomar una decisión definitiva, seguir adelante con este juego peligroso o intentar reconstruir lo que había dejado atrás. Miré a ambos hombres y vi sus rostros marcados por la incertidumbre, uno lleno de amor y preocupación, el otro cargando con promesas no cumplidas. El ruido del café se desvaneció mientras todo giraba alrededor de mí, solo podía escuchar el latido acelerado de mi corazón y el murmullo lejano del mundo exterior. En ese instante crítico sentí una oleada de claridad, debía elegir entre el amor familiar o la búsqueda desesperada por validación personal. Necesito tiempo para pensar, finalmente logré decir mientras me levantaba abruptamente de la mesa. Las miradas fijas sobre mí eran insoportables, cada uno representaba una parte importante de mi vida y ambos estaban a punto de desmoronarse bajo el peso de mis decisiones. Salí del café sin mirar atrás, dejando detrás una tormenta emocional desatada. El aire fresco golpeó mi rostro mientras caminaba por las calles empedradas hacia el puente sobre la ría. Cada paso resonaba como un tambor en mi pecho, sabía que debía encontrar respuestas dentro de mí misma antes de enfrentar las consecuencias externas. Al llegar al puente miré hacia abajo donde las aguas oscuras reflejaban un cielo gris plomizo, era un espejo perfecto para mis pensamientos turbulentos. Las olas rompían contra los pilares del puente como mis emociones contra los límites impuestos por mis decisiones pasadas. En ese momento crucial, recordé los momentos compartidos con cada uno, las risas cómplices con mi esposo durante nuestras escapadas familiares y los susurros furtivos con mi jefe en rincones oscuros del trabajo. Ambas experiencias habían sido intensas y significativas a su manera,
sin embargo, ahora parecían pertenecer a mundos distintos e irreconciliables. Las luces parpadeantes del festival cercano comenzaron a encenderse al caer la noche, el aroma dulce y salado de las comidas típicas flotaba en el aire junto al murmullo alegre de los asistentes disfrutando del evento cultural local. Todo parecía tan alejado de mí en ese momento, una vida vibrante continuando sin mí mientras yo permanecía atrapada entre dos realidades opuestas. El frío caló hasta los huesos mientras contemplaba lo inevitable, tenía que decidir qué camino seguiría desde allí. Miré hacia adelante hacia las luces brillantes del festival, era un símbolo tanto de esperanza como del caos interno que enfrentaba. Y así quedé allí, parada sobre el puente contemplando un futuro incierto donde cada elección traería consigo consecuencias profundas e irreversibles para todos nosotros.